Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenidos a este... Bueno, Juan no saluda, pues. Hola. No, bueno, está bien, pues. Entonces, no, es que eso nos tienen que escuchar la voz a todos, ¿verdad? Ok. Sólidos buenos 15 segundos de No, podcast. pero- Mira, ya sé para la Saluda, próxima. chamo. Bienvenidos a este podcast de filosofía. No, chamo, vamos a volver a saludar. No. ¡No! Sí. Ajá, vamos, ¿de qué vamos a hablar hoy, Arián? ¿De qué Ok, vamos a hablar hoy? vamos de una. Ajá. Está cómico. Sí, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Ok, miren, entonces, nueva manera de empezar el podcast, haciéndonos preguntas, porque la filosofía parte de hacerse preguntas radicales. Hay como una luz incandescente que me sale acá. Claro, Diosito. chama, porque eres luz. Exacto. Eres un destello. Eso es que mi mente está como... Iluminada por el Espíritu eso, Santo. eso mismo, iluminada. Ok. Entonces, el día de hoy nos vamos a hacer unas preguntas a las cuales queremos que ojalá las podamos responder durante todo el podcast, ¿no? Y que nos guíen a nosotros y a ustedes también para seguir el curso, ¿no? O les despierte curiosidad a ustedes y nos comentan en YouTube o en Exacto. donde vean esto. O si se les ocurren Exacto. otras, miren, las pueden dejar también. Exacto, Exactamente. total. Listo. En los comentarios haremos cajitas de preguntas que siempre digo que las voy a hacer, nunca las hago, pero Nunca es tarde para empezar. Pero Sí de se eso puede. se trata filosofar, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar, nos preguntamos como que el mal existe en el mundo. ¿Se acuerdan que tenemos un episodio de la bondad? Que por ahí creo que mencionamos una de las cosas que capaz digamos hoy, Sí. pero Ujú. en Sí, lo verdad mencionamos. porque se relaciona, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Ujú. Por ahí, aquí les dejamos el link por acá arriba para que lo vayan a ver si no lo han visto. Pero bueno, hoy vamos a hablar específicamente de eso. O sea, el mal existe en el mundo. Yo me hice otras preguntas y no se las comenté a ustedes, pero se las puedo leer. Ok. El mal existiría si los seres humanos no existiéramos en el mundo. Como eso de que el arco iris no existe si no hay ojo que lo vea. O sea, es como la broma esta del árbol, que si un árbol se cae en el bosque y nadie lo También. escucha, realmente hace ruido. Híjole. ¿Realmente se cayó el árbol o no? Si nadie lo escuchó. No, o sea, se cae, pero la broma es o sea, en ese tema del árbol es el ruido, porque el ruido nada más es cuando pasa por el oído. Exacto. Entonces es que, ajá, si nadie lo escucha, realmente hizo ruido, para pensar. ¿Vieron? Para pensar. El mal viene al mundo por nosotros, o sea, siguiendo la otra pregunta, viene por nosotros, o sea, somos nosotros lo que lo ocasionamos. Digo, porque yo pensaba también, los fenómenos naturales, ¿no? Los fenómenos naturales, y aquí termina mi Ajá. comentario, Ajá. no dependen de nosotros, o unos sí, puede ser el calentamiento global y tal, pero hay unos que no, imagínense, nosotros estamos en la Terremoto. Tierra Ajá. y habían desastres naturales, pero, ¿será que es que, perdón, Aquí tienes ¿será que es que nosotros no hemos entendido que la naturaleza Nos está botando. No, la naturaleza es normal que sea destructivo-constructiva. Mira, de hecho, en verdad sé algo de eso en la lectura que hicimos todos. Exacto. Pero yo lo que te iba a decir, antes de ir a lo que dice textual la lectura. Me da risa, ¿Los desastres naturales son buenos o malos? No son simplemente algo y ya. Tenemos un amigo invitado aquí atrás de nosotros. O sea, Siempre porque fue si Roberto. si te pones a Sí, pensar, o sea, si te pones a pensar, a ver, nosotros lo conseguimos como mal porque a nosotros nos hace daño y tal. Claro. Pero al final es un proceso natural, pues. Es como que de Exacto. repente dijéramos que está mal que no sé, ¿sabes? Un animal carnívoro se coma a otro. Berro, pero es que, o sea, está en su naturaleza. Está mal desde nuestra concepción moral. Exacto. Pero a un tornado primero no puede pensar. Entonces ya de por sí, Exacto, ya pero es pelamos. que nosotros creo que imaginamos un mundo que esté todo perfecto y que sea todo bello y no pase... Porque eso es como... causa un desequilibrio, ¿me entiendes? Claro. En la naturaleza. Ujú. Entonces, eso lo que vemos como destrucción, lo vemos como el mal, ¿no? Pero, ok. Pero por eso creo que se trata de eso, de entender que justo no es tan mal, o sea... O sea, de hecho, por ejemplo, está la frase de Freud en una lectura que hicimos todos sobre si el hombre es malo o bueno por naturaleza, que Freud dice que para construir se necesita una destrucción constructiva, Exacto. en Ajá. términos sociales o individuales. Es decir, o sea, es esta broma de que, por ejemplo, para tú hacer los cimientos de algo, capaz tienes que destruir primero la tierra para después hacer los cimientos y después empezar a Construir algo. O sea, yo Claro. siento que, por ejemplo, cuando te vas que sea catástrofes naturales, eso sí se da, ¿sabes? O sea, por ejemplo, la evolución de los animales está en gran parte apoyada por fenómenos naturales. O sea, los dinosaurios y todo ese tema. Ese cambio que se da es literal porque, bueno, mira, fenómenos naturales se extinguieron y sigues. Sí. Entonces, al final es una destrucción que sí es constructiva, pero que yo no sé si podría decir que es bueno o malo, porque lo que lo vuelve bueno o malo es si nos hace daño a nosotros. O sea, yo creo que el problema Claro. está en que nosotros percibimos el mal según nos hace daño a nosotros o no. Yo creo hay varias filosofías que dicen que nada natural es malo, pues. Exacto, O sea, o sea, todo lo ok. que venga de la naturaleza es bueno. Y justo hablando de la O naturaleza sea, del que ser humano, la ¿no? bondad incluso es Es estar natural. Sí. conforme lo más posible con lo que es natural, pues. Ok. Por eso se trata mucho como de buscar cuál es la naturaleza humana
y tratar de no salirse de ahí, porque la maldad del hombre viene de que el hombre es el único animal capaz de hacer cosas inhumanas. Exacto, que pueden ¿Entiendes? O sea, romper el curso. Tú eres un humano, pero puedes hacer cosas que se Inhumanas. consideran inhumanas. Ajá. Un perro no puede hacer cosas que se consideran Imperrunas. incaninas. Pero no, en verdad tienes razón, porque Infelinas. el ser humano es el único Eso que puede es ir los contra gatos, su por eso. naturaleza. Exacto. Y al ir contra la naturaleza es que empiezas a tener Ok. conflictos del bien y el mal. Eso está Porque un demasiado perro, o sea, un interesante. perro no puede salir fuera de su naturaleza, ¿sabes? ¿Qué es lo más que puede salir de su naturaleza? Mira, estar domesticado. ¿Sabes? Y sin embargo ya están medio entendiendo, o sea, ya evolucionaron a que, mira, son el animal que más puede estar en un ambiente doméstico. Pero un perro no puede salir de su naturaleza, ¿sabes? No sale de esa Ok, mentalidad. claro. En cambio, al tú ir, o sea, por ejemplo, y tú poder ir en contra de tus impulsos, ya empiezas a ir contra la naturaleza, porque, ¿sabes? El impulso es natural. Oye, que freudiano, Abel, ¿viste? Freudiano. Entonces, claro, ahí ya empiezas con los problemas, porque entonces es, ok, tú vas contra tu naturaleza, pero entonces si percibes la naturaleza como lo bueno, ya empiezas a, ok, tú estás yendo en contra de lo que es, entre comillas, bueno. Pero la naturaleza humana es los impulsos o la razón. Mira, O sea, yo siento que, yo creo que o sea, las dos. creo que es la mezcla de las dos. O sea, obviamente hace muchos años eran solo los impulsos, Ujú. pero la razón yo siento Yo creo que, que- Porque, o sea, según los filósofos antiguos, es como que hay que buscar siempre la razón. claro, Luego vino Freud y dijo y que lo que No, hacemos es reprimir nuestros impulsos y eso es Exacto. contranatural. Entonces, por ahí, Se no sé, genera está, como sí, una- está esa discusión ahí que... ¿Tú qué piensas? Por eso es que Ori? no ha terminado de definirse bien la naturaleza humana. Denle la palabra ¿Qué a es? la señorita. Vamos a por darle la favor. palabra a Oriana Ponte. la, O sea, la Marita, ponente. yo tengo varias cosas que comentar, pero al final, bueno, con esta pregunta que estamos haciendo, yo creo que es una mezcla de las dos, porque si tú te pones a pensar, cuando se habla del tema de los impulsos y se habla del tema de la razón, es normal que de hecho en varias, bueno, iba a decir en varias ciencias, pero es normal que muchos pensadores pues hablen tal cual del tema de que, no sé, por ejemplo, los típicos impulsos que nacen de nuestras emociones, que reaccionamos en base, por ejemplo, a lo que podamos sentir en ese momento, porque es Ujú. un impulso, por ejemplo, de o que estamos molestos o impulsos que se relacionan, por ejemplo, con nuestra dimensión sexual o, por ejemplo, impulsos que nacen, por ejemplo, de cuando... Esto lo estaba leyendo en un artículo, lo que pasa es que no me acuerdo cuál de los autores lo decía, que cuando uno ve, por ejemplo, a una persona que necesita ayuda, generalmente nace Ese ese El animal, impulso. sí. Ese impulso de querer ayudar a esa otra persona. Sin embargo, yo creo que también se mezcla un poco con la razón, porque yo creo que es la razón al final la que nos permite regular esos impulsos. Porque, por ejemplo, tú dices, ok, tienes esta persona que, no, mentira, creo que es mejor hacerlo con el ejemplo con las emociones. O sea, por ejemplo, tú estás enojado Ujú. y tú tienes ese impulso de que reaccionas, por ejemplo, mal. Pero yo Ajá. creo que con tu razón tú eres capaz de darte Quieres cuenta caerle a y piñas a alguien. no, con Piñas. con tu razón eres capaz de decir, cónchale, si lo que te provoca es caerle a golpes a alguien, obviamente sabes que eso no está bien. Claro. Y eso va un poco realmente contra esa, no sé si contra esa propia naturaleza que el ser humano Exacto, es que puede es tener. raro porque... O sea, yo siento que Pero- va con la naturaleza de tus antepasados, pero si es como ir en contra de Pero esa como tú sentir rabia va con tus antepasados, ¿no? Tiene No, sentido. no, la No, reacción de no. querer, por ejemplo, reaccionar violentamente a alguien que se mete con algo tuyo, por ejemplo. O sea, Eso exacto. es literal cavernícola. El decir, si tú te metes Exacto. conmigo, yo reacciono violentamente porque estás entrando en mi espacio. Por Pero ejemplo, es que no es tú te o metieras sea- en el cuadro de Oriana y Oriana reaccionara, te mete un golpe, te estás metiendo en mi espacio. Exacto, Eso es o sea, cavernícola. porque es Pero que- cavernícola porque... Porque es la naturaleza de No. querer tu broma. pero es que no. Pero no ya es va. cavernícola de la prehistoria, porque lo sigue sintiendo la gente ahorita. No es como que yo programé en mi cerebro que como los cavernícolas actuaban así. No, O sea, a mí me sale darte un golpe, ¿me entiendes? no, pero es que, por ejemplo, ahí es donde entra la razón. Porque es que Exacto. obviamente No, nosotros claro. somos, a ver, los cavernícolas y nosotros realmente somos seres humanos. Exacto. Somos seres Claro. humanos todos y todos tenemos esa misma capacidad de sentir y de tener ese tipo de impulsos, ¿no? Pero yo creo que a medida que nosotros hemos ido evolucionando, hemos ido nutriendo esa razón gracias al Ujú. conocimiento y a las experiencias que hemos estado teniendo y eso es lo que nos permite regular que no actuemos Exacto. desde la ignorancia que tenían los cavernícolas. Porque los cavernícolas no es que pensaban que si yo te metía un golpe, eso estaba bien o mal, Exacto. sino que era un impulso ya que lo hacían porque eso era lo que sentían. Es que de hecho eso es lo que yo te iba a decir. O sea, por ejemplo, si tú te pones a pensar, para el cavernícola no está ni bien ni mal golpearte. O sea, Exacto. para ellos es, en todo caso Un- puede un estar bien. mecanismo de Exacto, en todo caso defensa. puede estar entre Ajá, comillas exacto. bien porque es, mira, este es mi espacio personal o lo que sea y yo tengo que defenderlo. Y más bien Exacto. es la manera de ellos regular eso. ¿Qué hace que esa reacción sea buena o mala? Nuestra concepción actual de lo que es bueno o malo. Porque entonces ahora, con todos estos mecanismos sociales y con todas estas cosas y la manera Por de eso, hacer pero todo, entonces, tú ¿cuál es dices, la verdad está ahí? mal.
que para nosotros eso está mal, pero para ellos no lo estaba. O sea, si tú, No, es, es que es como con la evolucionamos, historia. chama. Exacto, es como con la Esa es la historia. verdad. Como que juzgues a Bolívar diciendo, verga, tú no puedes hacer ¿sabes? El decreto de guerra-muerte ahorita. Bueno, pero en ese momento sí podías. Y él no estaba pensando en, mira, yo estoy haciendo un mal. O sea, Me es una parece que cuestión... siempre es que- terminamos mencionando a Bolívar. Por eso, Es literal la libertador. evolución de lo que estaba diciendo Bueno, Ariana. y es que Yo- también, perdón, ¿puedo decir dos cositas? No, Y esta, son dos cositas puntuales. el instinto Te lo prometo, humano. te lo prometo. Le mete un Es rapidito. Le mete un golpe. Ajá, por eso es que, por ejemplo, no me acuerdo si fue Sarai que nos lo dijo. Sarai. O fue Sarai. Sarai. Sara, o fue Michelle, o fue Punceles, no me acuerdo. Bueno, uno de nuestros Profesor. profesores. Uno de ellos nos dijo Contexto. que acuérdate que dependiendo del periodo histórico, uno tiene que juzgar las cosas Creo que fueron los según, tres en verdad. según el momento. Entonces yo creo que, o sea, sabemos que la verdad, o sea, la verdad podemos, o sea, recuerdo que nos decían que eso, el término de verdad absoluta es como medio interesante de decirlo, pero sabemos que, Vean ejemplo- nuestros episodios de la verdad. exacto, Ajá. Episodio de la verdad. pero Exacto. evidentemente lo que para mí podía estar bien antes, por ejemplo como el tema el típico de la mujer, que la Ujú. mujer antes, en los siglos pasados, bueno, lo correcto en la sociedad era que la mujer no hiciera nada, que se Que quedara no en su votara y fuese una casa cachifa y esclava. tal, no sé qué, y la gente, bueno, seguía eso y seguía sus normas y ya, pues todo chévere, pero a medida que hemos ido evolucionando, pues nos hemos dado cuenta, bueno, que la mujer también tiene capacidades para involucrarse en otro tipo de cosas, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que también depende un poco como de ese periodo histórico y si nosotros nos ponemos a, bueno, juzgar entre comillas todo el tema de ese periodo cavernícola, que es creo que el más, de los más primitivos que hay del ser humano, pues evidentemente, cónchale, si para ellos era correcto sentarse a comerse los piojos de las cabezas de la gente, o sea, Qué peor ejemplo. Pero ya va, o sea, Ya va. Escúchame una cosa. y Ajá, voy yo pa. después. ya va, puedo terminar de decir la otra cosa rápido. Pero Perdón. estamos todos así con la naturaleza humana. Ajá, pero dilo, es que dilo, ya dilo, va, dilo. es que esto es con lo que dijeron de la naturaleza constructiva destructiva. Y es Ajá, rapidísimo. dale, pues. Que busqué, mientras lo estaban diciendo, lo del tema, porque me llamó la atención que dijeron lo del tema de los huracanes y los tornados, que al final destruyen un poco pues todo el material que el ser humano creó, pero si se ponen a ver, para la naturaleza realmente trae beneficios. De hecho, lo busqué. Por eso fue que dije, tipo, es la Ajá. naturaleza votando. De hecho, lo busqué y dice que los beneficios de los huracanes y las tormentas es que mitigan la sequía, limpian ríos y arroyos y mantienen llenas las presas. Entonces, realmente es como decía Pero bueno, Abel, justo eso. Destruye para Claro, pero para construir, nosotros que es siga malo, habiendo pero la vida. naturaleza es bueno. exacto, porque Pero ahí nosotros viene- queremos gobernar la Ahí viene lo naturaleza. de... Como que Ahora sí, ya, porque... listo. de dónde viene el mal. O tipo, esta concepción de... El mundo no podría estar configurado de otra forma. O sea, Pero- tipo, no podría haber un mundo... Esto está por otro episodio porque no es lo que trajimos aquí de No, la eso naturaleza no. humana. Pero hay una cosa que se llama lo de los mundos posibles. Ok. Que es como una teoría de... Mira, puede... No sé, Dios, ponte que creó el mundo, un Dios. No lo puede haber configurado de otra forma en que no hayan terremotos. O sea, yo creo que también, Para limpiar los ríos y... Exacto. y la sequía y vaina. pero también, o sea, puedes verlo de las dos maneras y ahorita vamos con Arián para volver al tema. Capaz es el ser humano oponiéndose a lo que es natural. Y capaz es el Exacto. ser humano el que está actuando Ujú. mal al oponerse a lo que es natural. Porque Sí. mientras a nosotros nos destruyes 200.000 casas, la naturaleza se beneficia, como estaba diciendo Ariana, Exacto. y al final el ecosistema de la Tierra es con nosotros en otra broma. Sí. Pero bueno, o Yo sea, creo que nosotros no deberíamos haber existido y ya. Yo sí quiero existir. Y No, esta no, no. antinatalista. Tú sabes que hay una Mentira, gente que mentira. tiene movimientos así en todo el mundo de... De como que- extinción de la especie no, humana. Ajá, que promueven que sí, que la gente se suicide y dicen, no, todos nos tenemos que suicidar tampoco. porque La le mayoría es hacemos solo un mal al chiste. mundo. Y, bro. ok, Sí, son definitivamente momentos. Pero No, ajá, entonces la cuestión es, la naturaleza humana, para poder definirse si es bueno o malo, ¿pasa por la época cavernícola o pasa por ahorita entre la mezcla de Ok. la razón y la... Ajá. O sea, eso era lo que yo quería hablar de los cavernícolas, prehistoria y tal, porque en la lectura que leímos, en el que nos Exacto. estamos basando en Se esta lo dejamos en la descripción. bibliografía, exacto, decía, para saber la naturaleza del ser humano hay que verlo despojado de todo. Eso Sí. despojado lo agregué yo, porque me parece que ese es como el término correcto, o sea, Sí. despojado De absolutamente todo. sí, incluso de su, bueno, no sé si su propia naturaleza, pero como que un ser precivilizado, ¿no? Ujú. Pero eso no es posible, decía la lectura, porque el hombre es un ser social. Y tú Ujú. solo vas a medir, o sea, realmente cuál es tu naturaleza cuando tú te relacionas con otra gente. Porque, ¿sabes? Una Ujú. gente que está solitaria en el mundo se vuelve loca. O sea, digo, Claro. no es el Se ser vuelve humano loca. en sí. Y tú siempre naces en sociedad. Ujú. O
sea, es imposible, tú no puedes existir sin otra persona. Y tú Así actúas sea que mal tú- relativo a los demás, pues. Exacto. O sea, en cómo Así sea afecte tu lo papá que y tu haces a mamá, los que demás. solamente son las únicas personas que conoces en el mundo, tu papá y tu mamá, bueno, o sea, ya es una relación con otra persona, ¿no? Entonces, y yo pensaba que si nos vamos más atrás, incluso desde el vientre materno, hay influencia externa o sea, de la persona. Claro. ¿Me entiendes? Si nos vamos un poco a la psicología, dicen que cuando tú estás en el vientre de tu mamá, o sea, ya incluso siendo una semillita y tal, o que vas creciendo, a medida que vas creciendo, las cosas que tu mamá viva Te afectan a ti. en el vientre. De hecho, nosotros estábamos 100%. hablando de eso hace o el unos bebé lo almuerzos. siente, o sea... Que no, y por ejemplo, o sea, puede pasarte miedos, puede pasarte gustos, Sí, puede es pasarte verdad. todo eso. O sea, Mira, si por me da ejemplo risa esta anécdota Yo rápida. no sé, no me acuerdo. ¿Cómo? Bueno, Bueno, Mira. ignoremos el momento. Momento chamo, Jorge. si te acuerdas, Momento comedia de Jorge. Un Miren, saludo, yo Jorge. creo que, o sea, mi papá siempre me cuenta que cuando yo estaba chiquita, él se ponía así o sea, tipo en la barriga de mi mamá y me gritaba, ¡Bebecito! Besita de bebé. ¿Que Anuel? ¡Bebecito! O sea, literal, Anuel. Pero, berro, yo creo que eso sí afectó en mí, porque a mí a veces como que... ¿Tú escuchas un grito de bebecita? No. Tú, cuando Anel dice bebecita, tú volteabas. te sientes identificado. Tú dices, berro, me la dedicaron a No, mí. pero, ¿sabes? Él me gritaba, entonces yo odio que me griten, por ejemplo. Ah, estabas, Y estabas sí, era harta. o sea, o sea, como que siento que es algo que es innato, ¿sabes? Como que odio que me griten, no lo soporto y me da como de todo, me da como miedo Claro, que me griten. Claro, porque ¿Sabes? es que imagínate Eso estar en un puede venir sitio del- oscuro que te pegue un grito y tú dices, Exacto, ¿para dónde me tía, voy? o sea, No me puedo mover. es- Pero entonces, tu naturaleza viene por ahí. Entonces, yo siento que el tema es eso que estaba diciendo Ariane, lo dice Hobbes con lo del hombro es Hobbes. exacto. ¿Cómo es que es el nombre de Hobbes? Pero no me acuerdo. Tomás. Ok. Thomas Con lo de Hobbes, que el un hombre es el lobo filósofo del hombre. de la ilustración. Pero entonces, claro, ahí pasa la broma. Nuestra naturaleza realmente... Ah, ya va, ¿qué decía él? Eso, lo que tú dijiste del precivilizado y todo eso, viene de Hobbes del hombre es el lobo del hombre. Tú Tal. mezclaste Holmes con Russo un poquito. Exacto, los mezclaste un pelo. Pero ok, el punto es... Homo homini lupus. Eso. El punto es... que Ya hablamos latín y todo. el punto es eso. Entonces, claro, dependiendo de cómo tú ves la naturaleza del hombre, para ti el hombre es bueno o malo. Porque entonces, si el hombre es un ser salvaje, que aunque tenga que estar en sociedad, siempre va a estar peleando por sus cosas, tú lo vas a ver como eso, como un hombre salvaje, malo, que lo que está es egoísta peleando por sus cosas. Si tú lo ves más como un hombre que vive en sociedad, que puede trabajar en conjunto para el desarrollo de todos, va a ser bueno, empático y todo esto. O sea, yo siento que lo que te determina si el hombre... Sí, yo tú vas a hablar, tranquila, reina. Si el hombre es bueno Ya o está. malo, es... ¿Cómo percibe su naturaleza? ¿Qué es el estado natural del hombre? ¿Una sociedad con casitas, el campo, vivir en una cueva y matar animales a punta de flechas? Según eso, con las concepciones actuales que nosotros tenemos del bien y el mal, es que tú vas a definir esto es bueno o esto es malo. Porque en el estado puro, el hombre lanzando flechas, él no le importa, o sea, él lo puede ver como algo bueno en todo caso, pero no le importa el bien y el mal. Es, mira, lo que tengo que hacer para sobrevivir es mi naturaleza. Exacto. Al hombre civilizado ve como su naturaleza ser empático, social y construir en equipo donde quiere vivir. Entonces ahí es bueno. Y así vas. Depende de cómo tú percibas lo que es el hombre en su estado más puro, es donde tú vas a decir, este pan es bueno, este pan Pero es para malo. Hobbes no se puede ser civilizado. Entonces Porque eres el un, lobo es el eres, Él hombre ve del al hombre. hombre eres como un un salvaje, animal. o eres un salvaje, o literal es tu estado natural. Mira. No eres ni bueno ni malo. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. La En primera verdad, parte. La primera, La primera parte parte de- 1 lo tuvimos que cortar porque es un poco Está largo. larguito, está larguito. Estaba largo pero interesante. Así Y que, la segunda parte también está más interesante, señores. Todavía. Uf. así miren. que no se despeguen y disfruten. No se despeguen. El canal de televisión, claro que sí, nos vemos. Síganos la en radio. @filosofando sin filtros y @filosofando sin F en Twitter. En Twitter. Y los esperamos en el próximo, en la parte 2. Así es. Chao, Y chao. Perdón, Abel. Chao.